El Evangelio de Juan inicia con las palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos entendemos y aceptamos en alguna medida que Él es el eterno, que Él es Dios, que todo surgió de Él. Y luego esta historia que no concuerda, que no parece tener sentido. Dios y un bebé de una pareja pobre en un establo. ¿Cómo se juntan estas dos cosas? Los reyes de la tierra no funcionan como este rey. Y durante unas semanas hemos estado examinando, hemos estado volviendo a ver, a considerar la historia de este rey. Un rey diferente, un rey completamente diferente a todos los demás antes o después de él. Y yo quisiera que esta tarde nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón para captar la razón de la historia, el porqué de la historia y cómo el Verbo eterno se puede conectar con un niño pequeño. Así que, Padre, te pido que nos ayudes esta noche a oír no los datos que ya conocemos. La historia es bastante conocida por todos, sino por qué movió tu corazón, qué es lo que tú estabas buscando, por qué lo hiciste así y qué tiene todo eso que ver con nosotros, Señor. Así que abrimos nuestros corazones esta noche para oírte en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. En esta historia, la tercera parte de la historia que vemos, le he titulado La noche que cambió todo, porque todo cambió en esa noche. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la raza humana no se dio cuenta. Los poderosos de la tierra no se dieron cuenta. Los gobernantes, los que dirigen los ejércitos y las empresas y las naciones y todo eso no supieron. Los periódicos no estuvieron ahí. Y aunque no fue hecho en secreto, porque hubo ángeles y coros celestiales y profecías y muchas cosas, pero la realidad es que las cosas más importantes de la vida, raras veces el mundo se da cuenta de ellas. Raras veces lo que de veras importa sale a relucir. Así que yo quisiera reexaminar un poco lo que aquí sucede, porque hubo miles de años de preparación. Esto no fue algo que sucedió de momento, esto no fue algo improvisado. Dios preparó el terreno, Dios preparó a un pueblo, Dios preparó a un linaje. Millones de individuos, miles de años, todos preparándose para esta noche, para lo que iba a suceder a punto de aquí. Y nosotros normalmente, al ir leyendo la historia de la Navidad, consideramos que aquí la historia llega a su fin, pero la realidad es que aquí la historia llega a su inicio, porque todo lo anterior fue preparación. Quiero empezar leyendo respecto de la historia en un pasaje que comúnmente nos salteamos cuando leemos la Biblia, Mateo 1:1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y continúa la lista.
Entran personajes un poquito complicados para los que nos gustan las historias tipo de cuentos de hadas, porque hay una prostituta, hay una mujer extranjera de un pueblo rechazado, hay un fracaso matrimonial de un rey, y en medio de todo esto, el cielo gobernando los detalles, el cielo preparando el camino y el pueblo. Y nos vamos muchos diferentes nombres hasta que llegamos ya al tiempo del exilio con Zorobabel. Dice: Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, y toda una lista a lo largo de los años en silencio, donde no hubo palabra del cielo. Y luego dice: y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el ungido. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era un hombre decente, compasivo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José. Ahora, para estas alturas, la descendencia de David pues ya no tenía las grandezas y las riquezas que un tiempo ostentó. José era un carpintero, era un hombre pobre. Los carpinteros no ganaban mucho dinero porque el trabajo era pesado, y él vivía en un pueblito pequeño, bastante despreciado en Israel. Y sin embargo el ángel le dice: José, hijo de David, porque este era un descendiente directo del rey David. Aunque era pobre y desconocido, Dios lo conocía, Dios sabía quién era. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el ángel le recuerda algunos pasajes de la Biblia que él conoce muy bien. El pasaje de Isaías, de la joven virgen que va a quedar embarazada y sin que haya un hombre de por medio. Y él conoce esto porque es un buen judío, es alguien que estudia la ley, que fue criado bajo las normas de Israel. ¿Qué más pasa? Pues este linaje santo es muy impresionante ver la historia, porque vemos desde Adán y cómo llega hasta Abraham, y luego cómo llega hasta David, y finalmente cómo llega hasta José. Porque el linaje era importante, porque este niño no venía a ser un profeta, aunque fue profeta, y no venía a ser un ejemplo, aunque no hay ejemplo que ni siquiera se le acerque. Él venía a ser rey, gobernante absoluto de la raza humana, solo que iba a ser un rey diferente. Todos los reyes de la tierra siguen un mismo patrón, pero este sería diferente. Pero ¿qué más vemos? Romanos nos habla acerca del pueblo que Dios estaba preparando, y me encantan las palabras del apóstol Pablo en Romanos. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Este bendito libro fue confiado al pueblo judío, un pueblo pequeño, escogido de entre los más débiles de los pueblos. Dios de hecho les dijo: no los escogí porque eran grandes, sino porque eran el pueblo más pequeño, el más despreciado. Y a ellos les confió su revelación por escrito. Todas las páginas de este libro, Antiguo y Nuevo Testamento, fueron escritas por judíos. Muy impresionante. Dios les confió la palabra, pero más que eso les iba a confiar la palabra viva que iba a vivir en medio de ellos, que iba a nacer entre ellos, que iba a ser uno de ellos, porque nuestro Señor Jesús fue judío según la carne. Más adelante Pablo escribe acerca de los judíos algunas otras cosas.
Escuche lo que dice en Romanos 9, versículos 4 y 5. Dice: los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí tienes otra vez, el cual es Dios eterno, supremo, absoluto, omnisciente, omnipotente, sin principio de día, sin fin de vida. Todas las cosas creadas han surgido de Él. Todo es de Él y es por Él y es para Él. Pero se hizo uno de nosotros, parte del pueblo judío. ¿Y por qué el pueblo judío? Porque era importante el preparar a esta nación. Pues estamos hablando de una nación peculiar, diferente a todas las naciones. Jesús dijo: los gentiles buscan qué comeré, qué beberé, qué vestiré, cómo resuelvo mis necesidades físicas, cómo me encargo de que no me falte a mí ni a mi familia. Pero había un pueblo diferente, el pueblo de los judíos, que buscaba justicia, que buscaba ser puros como Dios es puro, cuyo anhelo, el anhelo de un padre judío no es que su hijo sea ingeniero, no es que su hijo tenga una casa, es que su hijo sea un tzedek, un hombre recto, pero de la clase de rectitud que solo Dios puede impartir al que camina con él. Solo un pueblo en la tierra busca justicia, el pueblo hebreo. Y de este pueblo, este era el único pueblo que adoraba al Dios verdadero. Todos los pueblos adoraban a muchos dioses. La India moderna, el país de la India, adora a más de 300 millones de dioses. Y por toda la tierra dioses falsos de todos los tamaños y colores y sabores. Nuestra tierra está llena de ellos. Pero había una nación a la cual Dios señaló para que adorara exclusivamente al Dios verdadero, al Dios invisible. No había estatuas, no había pinturas, no había figuras. Cuando el general Pompeyo entra en Jerusalén, cuando la conquista, y entra en el templo y penetra hasta el lugar santísimo donde ningún judío se atrevía a llegar, cuando él entra a ese lugar, dijo una frase muy famosa en latín que yo no sé pronunciar, pero básicamente dijo: esto está vacío, no había nada dentro. Porque el Dios de los judíos no era como los dioses hechos de manos de los seres humanos. ¿Y por qué? Porque su hijo iba a nacer ahí. El hijo de Dios, del Dios del universo, iba a nacer entre este pueblo. Iba a ser formado por esta gente, iba a tener la identidad de ellos. Porque Él no apareció adulto en gloria y poder. Él fue engendrado, una célula fertilizada en el vientre de esta jovencita, y se desarrolla. Cuando nace el niño tuvo que aprender todo lo que aprende cualquier niño. La gente que lo iba a crear y lo iba a preparar para ser Dios en carne, para ser humano a pesar de que era Dios, no podía ser cualquier gente. El problema con el pueblo judío es que ellos adoraban al único Dios verdadero, pero no por su propia piedad, sino porque Dios no los dejaba desviarse. En el mismo Éxodo empezaron a levantar dioses falsos. Durante la época de los jueces, cada generación se desviaba tras de los ídolos y Dios los metía en aprietos, y luego les mandaba un redentor, un caudillo que los librara, y luego al rato otra vez bajo los reyes el pueblo otra vez se desvía. Inclusive el mismo rey Salomón empezó a practicar las diferentes adoraciones a los dioses de los pueblos paganos, y Dios otra vez metía a su pueblo en aprietos y los obligaba a volver. ¿Por qué? Porque venía el día en que nacería este niño, y su pueblo no podía ser un pueblo que iba atrás de dioses falsos. Y no podía ser un pueblo que descuidaba la ley de Dios y la palabra de Dios. La Biblia dice que este niño nacería de mujer y nacería bajo la ley.
Así que Dios mueve al pueblo y el pueblo se quiere desviar y Dios los jala y se quiere ir para allá y Dios los vuelve a traer. Pero había una parte que faltaba, la parte que haría diferente a este rey, diferente a todos los reyes de la tierra previos a Jesús y después de Jesús. Lo dice el libro de Sofonías, se lo quiero leer de la versión Dios habla hoy. Dios le dice a su pueblo: en aquel tiempo, pueblo mío, quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, que pondrá su confianza en mi nombre. El problema, el pecado, la tragedia de la raza humana siempre ha sido nuestro orgullo. Desde el principio, cuando el hombre dijo yo puedo solo. Y a partir de ahí el orgullo es lo que siempre termina destruyendo a la raza humana y es lo que termina destruyendo a los reyes. ¿Sí? Subes a una persona bien intencionada, le das un poco de preeminencia, lo subes a una plataforma, le das tantito dinero y se arruina porque el orgullo entra en acción. Y José y María, que a los ojos humanos no contaban para nada, eran gente pequeña de un pueblo pequeñísimo, ¿verdad? Que nadie jamás hubiera volteado para allá, pero ellos eran exactamente lo que Dios quería que fuera su pueblo. Era gente humilde y sencilla y que sabían confiar en el Señor. Y a estos dos les encarga la crianza de este pequeño niño. Pero no era un ejemplo, era un rey. Y cuando los magos de Oriente, y me encanta la escena del video, cuando llegan estos hombres sabios, ricos, estudiosos, gente de influencia, pero entendidos en los tiempos, y cuando ven al niño, el exterior del niño no les dice nada, pero ellos entendían lo que Dios estaba haciendo y caen postrados delante de él con una mirada de alivio y de gozo, porque finalmente lo habían encontrado. Finalmente. Hace muchos años yo, por la misericordia de Dios, fui encontrado por Jesucristo. El mes que entra cumplo 40 años de seguir a Jesús. Y me acuerdo que mi compañero yo compartí un departamento con otro estudiante y él tenía música de un cantante muy conocido en aquel entonces, se llamaba Neil Young. Algunos viejos que fueron hippies cuando tenían pelo quizás recordarán, ¿verdad? Pocos, porque la mayoría de ustedes están demasiado jóvenes, pero Neil Young fue una figura clave y todavía vive. Y él cantaba una canción y mi compañero de departamento la ponía de vez en cuando, y luego yo me entrego a Cristo y me cambia totalmente la vida. Y no sé si la tienes, si la pudiste encontrar. Quiero que oigan un pedacito de ella y luego les quiero leer lo que dice. ¿La tienen, muchachos? 3, 2. Esta es. Totalmente de los años 60. Quiero vivir y yo quiero dar. Yo he sido un minero en búsqueda de un corazón de oro. Y son estas expresiones que nunca doy, que me mantienen buscando un corazón de oro. Y ya me estoy haciendo viejo. Que me mantienen buscando un corazón de oro y ya me estoy haciendo viejo. Me pueden parar, muchachos. Y oí esa canción y oyes el dolor del cantante por la desilusión,
porque primero busca un gurú y desilusiona, y luego busca algún político y también desilusiona, y busca algún líder de lo que sea, y todos desilusionamos, ¿verdad? Y si estoy buscando un corazón de oro y ya me estoy haciendo viejo. Toda la raza humana está buscándolo y no lo encuentras, y te vuelves duro y pones tus límites y vives tu vida y te encierras en tu mundo. Pero todo el mundo quiere saber si habrá uno en el cual se puede confiar. Decimos confío en Dios, pero Dios está muy lejos, muy inaccesible. Nadie somos lo suficiente para llegar. Sí. Y de repente esta historia de un niño que nace en un establo, lo envuelven en trozos de tela porque eso es lo que tenían, lo acuestan en el comedero de los animales porque es el único lugar donde no hay estiércol. Sí. Pobre, se queda corta la palabra. Humilde no se puede empezar a describir. Y venía para reinar, un rey humilde, un corazón de oro, alguien en quien sí se puede confiar. Y estos magos, astrólogos, la astrología es pecado, la astrología es cosa mala. Ellos eran astrólogos, practicaban las ciencias ocultas, pero encontraron el corazón que buscaban y se postraron delante de él y le dieron sus mejores regalos. Wow. El pueblo donde nació era humilde. Belén, una aldea que hasta el día de hoy es fea. Si algún día usted va a Israel, no vaya a Belén, no vale la pena. En serio. Dice el profeta: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y cuando los ángeles se aparecen en el cielo, ejércitos de miles y quizás cientos de miles de ángeles cantando gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y le dicen a los pastores que, digo, está muy bien hecho el video, pero yo me imagino que estaban aterrorizados, ¿sí? Completamente. Dudo que hayan sonreído por largo rato. Y les dice: les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Les ha nacido en Belén, en la ciudad de David, el pastorcito. Porque David solo vivió en Belén cuando era pastor de ovejas. No pastor de una iglesia, pastor de ovejas, ¿sí? Dice: les ha nacido un Salvador, Cristo, el Señor, el Rey diferente, el Rey humilde. Lo van a encontrar envuelto en trozos de tela, acostado en el comedero de un animal. Juan lo escribió así, dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero qué manera de venir. Yo no sé si usted discute con Dios, pero yo de vez en cuando tengo algunos argumentos con Él. Y le digo: yo lo hubiera hecho diferente. Yo hubiera aparecido como, no sé, de unos 800 metros de estatura, quizá 2 kilómetros, que me pudieran ver desde todos lados. Y les hubiera dicho: crean en mí, ¿verdad? O hubiera venido como el más esplendoroso ser humano, así que la gente no podía ni mirarlo del refulgor de su gloria, ¿verdad? Pero vino pobre, vino humilde a una pareja que tuvo la mancha del embarazo de María toda su vida, porque la familia y la parentela pues tenían su opinión y no era la mejor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos
de Dios. Y aquí está la clave, porque no es la historia de un hijo, porque Dios no quería un hijo, Dios quería muchos hijos que vinieran a través de el Hijo, los cuales no son engendrados de sangre, como Él no fue engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. La razón de la venida de este hombre, dice Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios quería hijos, Dios quiere hijos, y los haría a través de el Hijo, el único, unigénito, singular Hijo de Dios, a través del cual muchos hijos más vendrían. Hebreos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que la historia de Jesús no se trata de un ejemplo ni de una moral. Se trata de un rey, pero se trata de un rey que viene a gobernar, pero es diferente, porque es un rey humilde. No existen esos, solo uno que puede reinar, solo uno que puso su vida hasta la muerte. Humilde en su nacimiento, humilde en su crianza, humilde en su caminar. Volteó con la multitud y les dijo lo que probablemente es mi versículo favorito en toda la Biblia. Dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué clase de gobernante habla así? Humilde en su venida, humilde en su vida, humilde en su muerte, y aún resucitado. Esto a mí me emociona. Aún resucitado, sus discípulos, en la confusión, en la inercia de la vida, están otra vez pescando. Él les había dicho: yo los haré pescadores de hombres, pero ya regresaron a la chamba normal. Y de repente, ¿verdad? Ellos están una noche fracasada, no han podido pescar nada. Un hombre en la orilla les dice: oigan, echen la red para allá. Y ellos pues la avientan, ¿verdad? Y se llena de peces, de tal manera que la lancha se empieza a hundir. Y uno de ellos dice: es el Señor. Y se lanza Pedro al agua. Siempre Pedro ha sido mi favorito, ¿verdad? Totalmente mexicano, ¿sí? Y se lanza al agua y llega a la orilla y encuentra al Cristo de la gloria, resucitado, habiendo vencido la muerte, cocinándoles desayuno a los muchachos. ¿Cómo no voy a seguir a este hombre? ¿Cómo no voy a vivir mi vida para Él? Porque si no la vivo para Él, la voy a vivir para alguien más. El peor de todos sería si la vivo para mí, porque yo no soy de fiar. Yo tiendo a voltear las cosas al revés y hacerlas mal. ¿Cómo no voy a vivir para Él? Así que la historia de Jesús, que pareciera llegar a su conclusión, por lo menos en el pensamiento navideño, y luego ya empiezan las resoluciones de Año Nuevo y esas no duran y todo. La historia no termina aquí, la historia empieza aquí. Aquí empieza tu historia, porque es hasta que te sucede lo mismo que a esos hombres sabios, lo que Neil Young hasta ahorita todavía no capta. Uno de estos días he de ir a California, donde vive, y decirle: agarra la onda, ya estás, ahora sí estás viejo. Y ellos encontraron al rey humilde, al rey diferente, y se rindieron a Él.
fueron sus primeros convertidos. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza tu historia. Y Jesús te está haciendo esta invitación a ti, y yo quiero hacértela también. Es tiempo de que nosotros sigamos a este Rey. Si tú ya eres alguien que te identificas como cristiano, un seguidor de Cristo, usa la etiqueta que tú quieras, sigue su camino, síguelo en la forma en que Él es, en la manera en que Él vivió y murió y resucitó y reina hasta el día de hoy. Sigue el camino de Jesús. Tus pleitos, tus envidias, tus resentimientos, tus orgullos, tus cosas no son parte ya de tu vida, no son parte de tu historia. Este Rey nos enseñó a poner la otra mejilla, nos enseñó a servir a la gente que es inferior a nosotros y a amar a la gente que no nos quiere. Y si tú sigues a Jesús y te identificas como cristiano, es tiempo de seguir a este Rey. Tu historia no empezó cuando tú naciste en tu casa con los apellidos de tu padre y de tu madre. Tu historia empieza cuando Jesús entra a gobernar tu corazón. Todo lo anterior es preparación. Yo volteo para atrás y veo mis 22 años antes de conocer a Cristo, y todo fue preparación. Dios me salvó muchas veces la vida, porque hasta en un avión me estrellé una vez cuando era chamaco, ¿sí? Y muchas otras cosas, pero todo era preparación. Todo era preparación hasta la noche de invierno en que rendí mi corazón a ese niño que era Dios en carne. Y ahí empezó mi historia. Quizá tú todavía estás en la gestación de tu vida. Tu vida realmente todavía no empieza, y puede que tengas 70, 80 años, pero si todavía Cristo no mora en tu corazón, si todavía Cristo no gobierna tu corazón, con etiqueta cristiana o sin ella, todavía tu historia no ha empezado. La historia empieza cuando Cristo reina. Es la única historia que va a permanecer. Todo lo demás en realidad no fue nada. Y si tú estás aquí y todavía no has recibido a Cristo, recuerda las palabras de Juan: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, el poder de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. No palabras vacías, engendrados por Dios mismo. Quizá tú eres Nicodemo, conoces cosas de Dios, le pides a Dios, vives una vida moral, haces tu mejor esfuerzo, y Jesús vino y le dijo: pero yo vine para que tú fueras engendrado, necesitas volver a nacer. Nicodemo era buena persona. En el siguiente capítulo Jesús se topa con una mujer terrible, una mujer que vive una vida completamente fracasada, y también a ella Jesús la vino a renacer. Así que quizá tienes la etiqueta de cristiano, pero no gobierna Jesús en tu corazón. Todavía estás tú muy presente, tu historia no ha empezado. O quizá tú sigues a Jesús y sí tratas, pero no estás siguiendo su camino. Pero especialmente me dirijo a aquellos que estás aquí y todavía Jesús no ha sido aceptado, porque Jesús no se mete a la fuerza. Tú necesitas recibirlo. A los que le recibieron, a los que le dijeron bienvenido, Jesús dijo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero él solo llama. La puerta se abre desde adentro, tú la abres. Dios no la abrirá, nadie más te la abrirá. Tú necesitas decirle: pásale, Señor. No como un invitado por un rato, sino como dueño de esta casa, para gobernarla el resto de la vida. ¿Es Él o es alguien más? Y ese alguien más pudiera ser tú, y eso créeme que tú no lo quieres.
Yo sí encontré el corazón de oro hace 40 años. Tengo 40 años siguiéndolo. Yo quiero invitarte hoy a recibirlo en tu corazón. Y que esta Navidad no sea otra Navidad donde la historia nos inspira por un ratito antes de que llegue la cuesta de enero y tenemos que pagar todo lo que gastamos, sino que ahora tome tu vida para el resto de tu vida. ¿Habrá alguien esta noche que todavía no invitas a Cristo a reinar en tu corazón y lo quieres hacer ahora? Estoy hablando de personas que nunca le han dicho: Jesús, ven y vive adentro de mí, ven y gobierna sobre mi vida, te entrego mi vida para siempre. Y lo quieres hacer ahora, señálamelo, indícamelo con tu mano, dime: yo, pastor, yo quiero, ayúdame, ore conmigo. Y vamos a hacer una oración sencilla. Veo tu mano, hijo, bien hecho, puedes bajarla. Me encanta cuando los niños van por delante. Sí, los adultos tenemos más cosas que nos estorban, pero habrá alguien más que dice: yo quiero aceptar a Cristo esta noche. Y se lo tengo que hacer en público, es mejor. Jesús murió en público. Veo su mano, joven. Dios te bendiga, hijo. Habrá alguien más. Nunca has entregado tu corazón a Jesús y ahora es tu oportunidad. Este es el día que hizo el Señor. Este es tu momento. Dices: prefiero hacerlo en privado. Está bien, yo te ayudo, pero tarde que temprano tienes que hacerlo abiertamente. Y qué mejor lugar que este, ¿verdad? Donde hay un montón de gente que por dentro lo que quieren y desean es que tú te lances y digas: yo, pastor, yo quiero a Jesús en mi vida. Veo su mano, caballero. Dios le bendiga. Yo siento que hay un grupo de personas más que dice: ay, yo no vine a esto, yo nomás vine a ver una obra. Yo sé, lo engatusamos, le dimos gato por liebre. Usted venía a ver una obra, nosotros queríamos salvarle y conectarle con Jesús. Sí, hicimos trampa, perdónenos. Acepte la trampa. Es una buena trampa. ¿Hay alguien más que quiere hoy aceptar a Jesús? Veo su mano. Gracias, hijo, puedes bajarla. Gloria a Dios. Señora, qué bonito, qué día tan especial va a ser este para usted. Y la tuya, hijo, bien hecho, puedes bajarla. Sí, y veo tu mano ahí atrás, hijo. Muy bien. Gloria a Dios. Y tu mano, mi hijo. Voy a hacer una oración muy sencilla y yo quiero que usted la ore conmigo, pero quiero invitar al que hoy va a invitar a Cristo por primera vez, pero también a todos los que tenemos la etiqueta de cristiano, pero este rey humilde no está gobernando. Está gobernando mi personalidad, está gobernando mis apuros, mis buenos planes, mil cosas. No Jesús. Yo quiero que Jesús gobierne. ¿Lo quiere usted? Ore conmigo y dígale en voz alta: Señor Jesús, tú eres ese rey que el mundo está esperando, que el mundo necesita. Hoy te abro mi corazón y te invito, te recibo. Ven a vivir en mí y a gobernar en mí. A partir de este día, mi vida es tuya. Te entrego mi corazón. Confieso con mis labios que tú eres mi Señor, porque creo en mi corazón que tú te levantaste de los muertos, que eres el Salvador del mundo y que vives y reinas para siempre. Tú eres el Rey humilde, el Rey de mi vida para siempre.